Universidad Nacional de Loja. Buenos días, sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje y reflexión. Soy Ana Vargas, estudiante de la carrera de Educación a Distancia y en Línea de la Universidad Nacional de Loja. En esta ocasión vamos a explorar juntos los enfoques teóricos de la sociología de la educación, un tema fundamental para comprender cómo la escuela no forma solo individuos, sino que también reproduce y transforma la sociedad en la que vivimos. Los invito a mantener una mente abierta y crítica mientras analizamos cómo diversos autores como Durkheim, Marx, Weber, Bourdieu, entre otros, han interpretado el papel de la educación en nuestras vidas y en la estructura social. Comencemos. La educación va más allá de su función instructiva, cumple un papel fundamental en la estructura y el desarrollo de la sociedad. Diversos autores y corrientes sociológicas han reflexionado sobre este fenómeno, proponiendo distintas interpretaciones acerca de sus sentidos, sus funciones y su influencia en los procesos de cambio o reproducción social. A través de este recorrido teórico se busca comprender cómo la escuela actúa como una institución social que refleja, mantiene o transforma el origen social vigente. Esta reflexión nos permite fortalecer una mirada crítica sobre el sistema educativo y su impacto en la formación de los individuos y la organización de la sociedad. A continuación, los invito a que reflexionen acerca de estas preguntas. ¿Creen que la escuela, como base de esfuerzos educativos, busca unir a la sociedad o a veces la divide? O si la escuela es un proceso social, ¿quiénes son los principales actores que lo moldean en la escuela? Funcionalismo Durkheim. El enfoque funcionalista concibe la educación como una institución social vital que contribuye directamente a la estabilidad, el orden y la cohesión de la sociedad. Se entiende como una pieza esencial en el engranaje social, encargada de asegurarle un buen funcionamiento desde el conjunto. Desde esta perspectiva, la escuela se basa de todos los esfuerzos educativos organizados y cumple varias funciones clave. Primero tenemos la socialización, transmitiendo los valores y normas compartidas de la cultura, como el humanismo, que busca formar seres humanos y universales. Segundo, tenemos la selección y asignación de roles, preparando a los individuos para diferentes estatus y profesiones, bajo la premisa de ofrecer igualdad de oportunidades para el desarrollo de aptitudes. Y el tercero, la interacción social, al formar un sentido de pertenencia y unidad entre los miembros de la sociedad. El funcionalismo ve la educación como un mecanismo fundamental para la adaptación y el mantenimiento del sistema social. Teoría comprensiva de la burocracia de Weber. La teoría comprensiva es una tradición sociológica clave que prioriza la acción social del individuo, sus decisiones, su subjetividad y racionalidad, como centro para entender la sociedad. A diferencia de otros pensadores, Weber rescata la importancia de la acción individual y las interacciones, concibiendo la realidad social como un compuesto estructuralmente complejo de interacciones entre sujetos históricos y cambiantes. Su sociología se dedica a la comprensión interpretativa de la acción social. Aunque la educación no fue el eje principal de su obra, Weber vinculó estrechamente con la denominación ideológica, observando cómo el sistema educativo impone un estilo de vida determinado por el grupo en el poder. En este marco, las relaciones entre la escuela y la burocracia son fundamentales. Para Weber, la organización capitalista fomenta la burocracia y esta administración burocrática ejerce una denominación gracias al saber especializado. Este saber de especialidad o secreto profesional es el fundamento de su carácter racional y de su eficacia en precisión, continuidad, disciplina, rigor y confianza, siendo la más formal racional del poder. Materialismo histórico. Marx, Althusser, Grassi. El materialismo histórico, una corriente fundamental surgida de las transformaciones del siglo XIX, busca interpretar las transformaciones socioculturales e históricas, explicando sus consecuencias humanas. Karl Marx, su principal exponente, construye un sistema crítico para entender la sociedad desde su base económica, diferenciando entre una estructura económica y una superestructura cultural e ideológica. Para Marx, la educación posee una función conservadora, al ser un instrumento ideológico de la clase dominante utilizada para perpetuar las relaciones de desigualdades y reproducir las condiciones existentes, manteniendo el poder y el control de una clase sobre otra, especialmente en el capitalismo con la explotación de la clase obrera. Los Hauchers, como
continuador marxista, profundizó en la idea de la ideología y de su reproducción. Para él, la sociedad está formada por estructuras jerárquicas y la educación, junto con otros medios, como la iglesia o la familia, forma parte de los aparatos ideológicos del Estado a ella. Estos a ella aseguran la adhesión consciente de los individuos a los valores dominantes, reproduciendo las relaciones de clase inmersas en el sistema capitalista y estableciendo posiciones dominantes sin recurrir a la represión directa. Antonio Gramsci llamó a la teoría marxista filósofo de praxis, enfocándose en la interacción de la teoría y práctica para la creación de un nuevo tipo de ser humano. Gramsci analizó cómo el desarrollo industrial transformó el aparato escolar y generó la crisis de una escuela clásica, dando paso a la escuela técnica y una separación entre el trabajo intelectual y el manual. Para Gramsci, la educación estatal es a menudo clasista y carece de continuidad, definiendo la unidad entre instrucción y trabajo, para formar ciudadanos capaces de dirigir y controlar. En esencia, este enfoque nos revela cómo la educación es un campo crucial de lucha ideológica y de un mecanismo de reproducción social. A continuación, quiero que reflexionen estas dos preguntas. ¿Qué tan justa o equitativa es la educación en Ecuador hoy, pensando en las oportunidades que ofrece a todos? ¿Y creen que la educación en nuestro país prepara a los estudiantes para ser críticos o para adaptarse al sistema? Teoría de reproducción Bourdieu y Passeron. La teoría de reproducción desarrollada por Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron se centra en cómo la educación, lejos de ser neutral, es un agente fundamental en la reproducción de estructuras de poder y de relaciones simbólicas entre las clases sociales. Para ellos, la escuela tiene la misión de inculcar, transmitir y conservar la cultura dominante, perpetuando las desigualdades. Se enfatiza en la capital cultural heredado en la familia como el clave del éxito escolar. El profesor, a través de sus acciones pedagógicas, transmite una arbitrariedad cultural que, al interiorizarse, se convierte en una violencia simbólica, normalizando los principios dominantes. Así, la escuela no solo enseña a obedecer y ser leales al sistema, sino que también establece una directa relación entre el origen social y el éxito social, pues el capital cultural define lo que es importante aprender y con ello la estructura de clases. En sociedades estratificadas, especialmente en las latinoamericanas, el sistema educativo impone normas y códigos arbitrarios, más inteligibles para las clases dirigentes, contribuyendo a que se reproduzca su cultura mientras los estratos inferiores pueden buscar cuestionarlas. Teoría de la resistencia Henry Giroux. La teoría de la resistencia liderada por Henry Giroux se posiciona como una corriente crítica radical, que siguiendo a Marx argumenta que las escuelas priorizan la reproducción del sistema capitalista por encima del desarrollo de la libertad y la autonomía estudiantil. Para Giroux existe una relación estructural entre el Estado capitalista, la escuela y la economía, donde la escuela legitima la racionalidad capitalista y reproduce ideologías dominantes. Sin embargo, Giroux introduce la noción de la clave de resistencia, reconociendo la posibilidad que los docentes y alumnos desafíen las prácticas dominantes. Él propone una pedagogía crítica que exige al maestro transformarse en un intelectual transformador, capaz de cuestionar el carácter reproductivo de escuelas. Para Giroux, las escuelas son espacios para la transformación y el cambio social, donde los estudiantes no son pasivos, sino que estructuran impugnaciones como resistencia a las contradicciones del capitalismo. La escuela, aunque influenciada por intereses dominantes, mantiene una autonomía relativa que la convierte en una fuente de contradicciones y un espacio para la lucha de clases, la concientización y la promoción de la dignidad humana y el pensamiento crítico. Teoría de la reproducción y la resistencia Boles y Hintes. La teoría de la correspondencia de Boles y Hintes sostiene que la instrucción escolar tiene como tarea esencial la interiorización de pautas de comportamiento que se alineen con las necesidades del aparato productivo capitalista. A través de un currículo explicativo fundamentalmente oculto, se transmiten cualidades como la obediencia, puntualidad y disciplina, estableciendo una correspondencia crítica entre las relaciones sociales de la escuela y del dominio y subordinación del trabajo. Estos autores argumentan que la desigualdad en el capitalismo no es individual, sino estructural y que la educación reproduce la desigualdad a la legitimidad,
la asignación de individuos a posiciones económicas basadas en supuestos méritos, suministrando una fuerza de trabajo dócil y fragmentada. Lejos de ser un espacio democrático, la escuela se ha vuelto burocrática, replicando la impotencia laboral y asegurando la reproducción de una mano de obra adecuada para el capitalismo. La conciencia de los trabajadores es clave para la perpetuación de esas instituciones y la educación, mediante un sistema de competencias y evaluaciones meritocráticas, contribuye a esta enajenación. Como hemos visto, la sociología de la educación nos ofrece lentes diversos para entender el complejo entramado entre la sociedad y la escuela, desde la búsqueda de la cohesión social y el orden hasta la comprensión de la burocracia y la denominación del saber, pasando por la reproducción de desigualdades y la crucial posibilidad de la resistencia y la transformación social. Cada enfoque nos brinda herramientas únicas para analizar cómo la educación no es un proceso neutral, sino un campo dinámico que refleja y a su vez moldea nuestras sociedades. Gracias por acompañarnos en este viaje por la sociología de la educación. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.